Vamos a dar inicio a esta segunda clase de Entendiendo la Biblia y vamos a empezar con una oración. Gerardo, ¿nos puedes ayudar ahí con una oración? Claro, gracias. Gracias a vos. Padre, gracias por este tiempo de aprendizaje. Gracias por que cada día nos muestras más claro, Dios, lo que realmente tú nos quieres transmitir. Permítenos esta noche, Dios, tener el corazón y la mente abierta para poder entenderlo, Señor. Gracias, Pablo, por poder transmitirlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos esta noche para poder entender con más claridad. En nombre de Jesús, te hoy te pido, Señor. Amén. Amén. Gracias, Gerardo, ahí por la oración. Entonces vamos a ir hoy a la clase 2. Buenas noches. ¿Qué Buenas tal, Pablo? noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Aquí noches. ahorita me acabo de dar cuenta que no me había dado de alta en el grupo de este curso. Ah, bueno, ahí está todo para que te des de alta, ¿verdad? Bendito Dios. Qué bueno. Ok, Y yo bueno, estaba qué bueno. buscando en el classroom, estaba Ujú. buscando yo el temario y todo, me metí hasta ayer y digo yo, no, todavía no está, digo yo, pero en la página. Claro, pero ya ahí está todo, ¿verdad? Ahí está el libro también Gracias. y también ahí los espacios para las tareas. Pero gracias ahí por conectarse. Entonces hoy vamos a ver la clase 2, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre principios de exégesis, ¿verdad? Ese es básicamente lo que hoy vamos a hablar en esta clase. Recuerdan que en la clase pasada hablamos de tres grandes ahí conceptos, ¿verdad? La eisegesis, la hermenéutica y la exégesis, ¿verdad? Una de las tareas de esta semana es poder ahí poder definir con sus palabras, ¿verdad? No con la presentación o lo que vimos en la clase, sino cómo ustedes lo entienden, ¿verdad? Cómo ustedes lo entienden esos tres conceptos. Hoy vamos a hablar ya de algunos principios con respecto a lo que es este trabajo, ¿verdad? De la, este, de la hermenéutica, del exégesis, de poder entender mejor la Biblia. En Esdras capítulo 7 versículo 10 dice, así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Aquí vemos una palabra importante que es traducida como lo que nosotros entendemos, ¿no? Como estudiar. Ahí es una decisión. Yo sé que es una decisión. Tengamos o no, algunos tienen más habilidades, algunos nos cuesta más, ¿verdad? Pero al final del día es una decisión. Es la decisión de estudiar y obviamente de obedecer, ¿verdad? Porque pues igual no vale la pena saber si uno no obedece. Pero hoy estamos acá con la idea importante de estudiar, ¿verdad? De queremos estudiar la Biblia, queremos leer la Biblia de una manera diferente, queremos leer la Biblia de una manera distinta, queremos venir y poder comprender la palabra de Dios de una manera diferente, ¿verdad? Es lo que deseamos, es lo que queremos, ¿verdad? Poder comprender la Biblia de una manera distinta. Entonces es lo que hoy vamos a estar platicando, ¿verdad? Y vamos a dar inicio, como les decía, a algunos principios. Estudiar, ¿verdad? Que es la palabra que utilizan aquí, se utiliza aquí en Esdras 7:10, tiene que ver en el hebreo es darash, que significa, tiene todos estos significados. Consultar, buscar, busco, hollar, ¿verdad? Que es una búsqueda fuerte, seguir, a buscar, ¿verdad? O sea, al final del día, estudiar tiene que ver con todos estos conceptos. No solamente es como una lectura o estar en una clase como hoy, sino es más bien una búsqueda. Ese es el concepto, ¿verdad? Estudiar la Biblia significa buscar, buscar conocer más a Dios, buscar conocer sus preceptos, no llenarnos de conocimiento, ¿verdad? Sino una búsqueda. Es como esa búsqueda de un tesoro. Y eso tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando.
En la presente lección vamos a comenzar ese viaje, ¿verdad? De cómo realizar un exégesis. El estudioso de la Biblia debe de entender que debe de acercarse al texto como un investigador imparcial, ¿verdad? No es fácil, no es sencillo, ¿verdad? Poder hacerlo. No es nada sencillo, pero sí es importante, ¿verdad? Que nosotros como investigadores nos acerquemos a la Biblia de una manera imparcial. Y me gusta llamarlo de esa manera, un investigador. Un investigador, valga la redundancia, investiga. Pues él va a hacer preguntas, ¿verdad? Cuando ve uno en las películas, yo nunca he conocido a un investigador en persona, pero cuando uno ve en las películas o en las series que aparece un investigador, ¿qué es lo que él lleva en la mano? ¿Alguien me puede decir qué es normalmente lo que ese investigador lleva en la mano? Cuaderno y Una una lupa. libreta. ¿Lleva, Mm, perdón? Una libreta, Un- lápiz. Normalmente eso es lo que llevan, ¿verdad? Una libreta y un lápiz. Es normalmente lo que llevan, ¿no? También cuando vemos series como las de Sherlock Holmes o leemos los libros de Sherlock, pues es una lupa, ¿no? Algo para observar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a la Biblia de esa manera. Hay una gran diferencia entre un investigador y alguien que solamente es un alguien que llega solo a no, observar, ni siquiera observar es la pregunta, la palabra correcta, ¿no? Sino alguien que llega a Espectador, tal vez. pasear, Un ¿verdad? espectador. Un espectador, correcto, gracias, ¿verdad? Entonces, un investigador tiene esa idea, ¿no? Llega a anotar, a investigar, a ver, a observar, pero un espectador no, ¿verdad? Él llega relajado y a veces nuestro acercamiento a la Biblia es así, es como un espectador, ¿verdad? Nos acercamos a la Biblia como un espectador, no estamos, este, ¿verdad? No estamos ahí investigando y lo que deseamos es eso, acercarnos como un investigador, ¿verdad? Como un investigador. Cuando nos acercamos a un texto debemos acercarnos sin una presuposición y esto, como les digo, no es fácil, no es sencillo porque todos tenemos ya un bagaje, ¿verdad? Tenemos un conocimiento, tenemos muchas presuposiciones y nos acercamos a veces a la Biblia ya con presuposiciones, ya buscando ver lo que queremos ver, pero debemos de tratar en la medida de lo posible, ¿verdad? Un maestro decía, no, nadie, se acerca al texto ritualmente puro, decía, ¿verdad? Siempre se acerca con una y ciertas impurezas, es decir, con algunas presuposiciones, pero debemos de tratar de acercarnos lo más posible sin presuposiciones o consciente de nuestras presuposiciones. Entonces aquí vemos algo importante que es la investigación. ¿Cuáles son los pasos para poder investigar, para poder comprender el texto? Lo primero, antes de ver los pasos, es importante la oración. Nosotros debemos de no desprender el estudio bíblico de la adoración. Y a mí me pasa, lamentablemente, pero no es algo que debe de suceder, ¿verdad? Debemos de esforzarnos porque el estudio bíblico esté acompañado de la oración y sea un acto de adoración. No porque sea algo mental o académico, tiene que ser algo frío, ¿verdad? Porque al final del día estamos tratando de conocer al Dios vivo, a nuestro Dios. Pero la oración es fundamental porque nos da el equilibrio, también nos ayuda a que Dios nos guíe. Miren el Salmo 118:12 lo que dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellas me deleito, ¿verdad? Guíame por la senda. Hay una oración, o sea, guíame. Yo quiero aprender, quiero conocer esa senda de tus mandamientos. La senda es eso, es ese conocimiento, esa búsqueda de esos mandamientos. Esa es la idea, ¿verdad? Lo mismo que estamos hablando de la palabra que vimos ahí.
como estudiar. Pero vemos que en esa búsqueda es donde está el deleite, porque si se dan cuenta que dice, porque en ellas me deleito, utiliza aquí, si observamos bien, utiliza un femenino. Mandamiento, ¿en qué está? Está en masculino. ¿Y senda en qué está? En femenino. Entonces, cuando está hablando de que se deleita en ellas, ¿en qué se deleita? ¿En los mandamientos? Bueno, hay otras escrituras que hablan de eso, pero en esta escritura el deleite está en la senda, en la búsqueda, ¿sí? Ahí es por eso la observación nos ayuda mucho, ¿verdad? Para saber que en lo que se deleita este salmista es en esa búsqueda, ¿verdad? En ese estudio para poder conocer esos mandamientos. Pero pide la guía de Dios, pide la guía de Dios, ¿verdad? Ora a Dios para que Dios lo pueda guiar. Entonces la oración es fundamental en el estudio bíblico, la humildad de reconocer pues nuestra necesidad de comprensión, nuestra ignorancia, reconocer lo bajos que somos al acercarnos a algo tan alto como es Dios y su palabra, ¿verdad? Pero la oración humilde, pedir a Dios, Dios, guíame, Dios, ayúdame, ¿verdad? Me cuesta, yo quiero aprender, quiero conocerte, ayúdame, ¿verdad? Esto es fundamental. Pero hay tres pasos importantes: la observación, la interpretación y la aplicación. Ahí vemos todo, ¿verdad? El, todo lo que es la hermenéutica, ¿verdad? Todo lo que es la exégesis y principalmente pues lo que nos lleva a comprender, a interpretar y a aplicar el texto bíblico. Entonces el estudio bíblico debe de tener estos tres pasos: observación, interpretación y aplicación. Lo que más tiempo nos va a llevar es la observación, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes han estado en cursos de métodos de estudio bíblico conmigo, han estado en predicación también. Entonces, esto puede parecerles repetitivo, pero no por tal razón no es importante. Es muy importante volver a repasarlo porque a veces terminamos ya con el tiempo regresando a prácticas que no son correctas. Pero vamos a hablar de la observación en estas primeras clases. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de la observación. Recuérdense que el investigador, pues lo que tiene es ese papel, esa libreta y ese lapicero en la mano, porque se acerca a la escena del crimen, ¿verdad? Con unos ojos muy grandes, ¿no? Y su éxito va a depender de la observación. El éxito va a depender de cómo observa, ¿verdad? Y esto es importante. Entonces vamos a hablar sobre la observación y sobre la importancia que la observación tiene para poder comprender el texto. Entonces hoy quiero enseñarles un pequeño video, ¿verdad? Para poder ilustrar un poco lo que estamos tratando, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí la manera para que se vea mejor. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Creo que no me funciona. Vamos a buscarlo de otra manera. Que lo puedan ver. Denme un segundito. Porque quiero ahí poder repasar este punto, ¿verdad? De la observación. Un segundito ahí para poder. Me decías, Neri, que el salmo estaba cruzado. Ok, gracias. Es 119:35, dice Neri. Gracias. Hay Con un gusto. error ahí en el salmo. De una vez lo voy a corregir. Buena observación, Neri. 10 puntos mínimo, ¿verdad? Ah, no, mínimo.
Mínimo. Bueno, mínimo. 119,35. Deme un segundito. Aquí lo tengo. ¿Ok? Espero que ahí puedan ver. Atención y concentración. Cuenta los pases del equipo blanco. ¿Cuántos pases has contado? ¿Cuántos pases contaron? Ah, yo creo que 5, Paulo. Yo Ujú. 14, más o menos. Ah, Yo me distraje ok. con la Apunté mascota del equipo. 15. 15, ok. Ok, vamos Yo a di ver qué dice. La Perdón. respuesta es 18. Pero, ¿has visto al mono bailarín? Es fácil perderse algo cuando no se busca. Ok. Bueno, no sé quiénes vieron al mono. Ok, Sí, yo algunos, fijo, algunos. yo Sí, fijo. Yo sí lo vi. ok, Sí, qué claro. bueno. Sí, yo la primera vez que vi este video, yo no vi al mono, ¿verdad? Estaba bien enfocado en contar y en contar, ¿verdad? Y no lo vi, ¿verdad? Y he visto otros videos similares y no lo he visto. Pero dice algo el video al final, es difícil ver algo cuando no se busca. ¿Verdad? Entonces, regresamos a la misma palabra, ¿verdad? Estudiar es buscar, ¿verdad? Es buscar. Entonces, es fundamental, ¿verdad, hermanos? Esta parte y este entendimiento de que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Nos acercamos a la palabra de Dios y nos acercamos, con ya presuposiciones, pues es difícil que encontremos algo más. El video lo que hace es eso, es darnos una presuposición. El video nos dice, cuenten los pases del equipo blanco, o sea, él ya nos está sesgando, ¿verdad? El video ya nos está sesgando. Entonces no nos permite observar todo porque nos guió hacia algo. Y ese problema lo tenemos nosotros en muchos aspectos. Lo tenemos uno en nuestra tradición, nuestra doctrina. Vamos a buscar algo que queremos encontrar, ¿verdad? Y no vamos a ver algo más. Pero también nos pasa, y lo veíamos la semana pasada, cuando consultamos un ejemplo, un comentario antes de hacer la exégesis, ¿verdad? Cuando consultamos algo así, eso nos puede ya sesgar, nos puede llevar a que nosotros creamos algo ya, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a encontrar y eso es lo que vamos a buscar. ¿De qué trata la observación? La observación tiene por lo menos cinco aspectos que son fundamentales. Lo primero son las lecturas iniciales, ¿verdad? Eso es lo primero que la observación nos plantea, ¿verdad? El tener esas lecturas iniciales, ¿verdad? Nos ayuda a poder comprender, a poder leer, y eso es fundamental.
aunque el texto ya lo hayamos conocido, aunque el pasaje ya lo hayamos leído, ya sabemos de qué se trata, cuando tomamos el tiempo para estudiar un pasaje, una escritura, pues necesitamos realizar esas lecturas iniciales. Número dos, observaciones generales. Es muy importante el poder tener esas observaciones generales, como lo vimos en el video, poder observar ciertos rasgos que el mismo texto, las mismas escrituras, el mismo capítulo o libro no lo muestra, sin consultar nada, nada. Aquí este paso uno y paso dos, nosotros no estamos consultando diccionarios, no estamos consultando introducciones, no estamos consultando manuales, no estamos consultando comentarios, no estamos consultando nada. Aquí son lecturas iniciales y observaciones generales, ¿verdad? Y número tres es los contextos. Hay contextos, y ya lo vamos a ver en su momento, contextos generales, contextos inmediatos, ¿verdad? Entonces aún en los contextos, no necesitamos eh, de otro material. Pero luego, pues ya vamos al paso 4, donde vamos a buscar ese trasfondo histórico, ¿verdad? En el curso pasado ustedes leyeron sobre la importancia del acercamiento histórico, ¿verdad? Al texto. Y número 5, pues el contexto, también el trasfondo histórico tiene que ver con el trasfondo cultural, obviamente. Y el número 5, el contexto literario y el contexto gramatical, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, pues por lo menos vamos a dar una introducción a cada uno de estos, ¿verdad? Y vamos a tratar de proveer herramientas para poder hacerlo, para poder tener una guía de por dónde entrarle, dónde consultar, qué libros utilizar, ¿verdad? Para poder tener esta observación de una manera correcta y poder estar lo más acertados posibles. Entonces, esto es fundamental. Lecturas iniciales, observaciones generales, contextos, trasfondo histórico, contexto literario y contexto gramatical. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Lecturas iniciales. ¿Qué tiene que ver las lecturas iniciales? ¿De qué trata? ¿Verdad? Pues como lo dice, ¿verdad? La misma palabra es leer el texto. Hay una recomendación y es leer el texto, obviamente en español, porque pues, nosotros no leemos griego, leerlo en español por lo menos unas 6 veces. Aquí estoy hablando de un texto específico. Un ejemplo, si voy a predicar el día domingo, yo prediqué un versículo, ¿verdad? Medio versículo, porque era el Salmo 19:7b, ¿verdad? Ese fue el texto que yo prediqué. Entonces hay que leerlo varias veces, varias veces, varias veces el mismo texto que yo voy a estudiar. En esta etapa inicial de lectura hay que leer en la versión acostumbrada a usar. ¿Verdad? Si yo estoy acostumbrado a usar la Dios habla hoy, es importante estas lecturas iniciales, porque recuerda que dice lecturas iniciales, ¿verdad? Después vamos a consultar más versiones, pero en estas lecturas iniciales poder leer en la versión que yo estoy más acostumbrado, ¿verdad? O la que estoy leyendo continuamente, ¿verdad? Algunos en la Dios habla hoy, los otros en la NBI, la Nueva Biblia de las Américas, pues va a depender de la versión de su preferencia. Luego debe leer por lo menos 3 veces la sección, ¿verdad? Estamos hablando de lecturas iniciales. La sección significa el párrafo, en algunos casos, el capítulo, en otros casos, la sección, a veces son 3 capítulos, ¿verdad? Son 3 capítulos de una sección. Pero normalmente va a ser por lo menos el capítulo en el que está el versículo, ¿verdad? Por lo menos. Si un libro es grande, es así, pero si el libro como una carta, como la de Romanos, pero si es un libro pequeño, ¿verdad? Como nosotros vamos a estudiar Filipenses, vamos a hacer nuestro trabajo acá con Filipenses, entonces, si es una carta como Filipenses, hay que leer la carta completa, ¿verdad? Entonces, aquí vemos dos cosas. Uno, leer el texto que vamos a utilizar como estudio.
¿verdad? Es uno. Número dos, después de leer 6 veces ese pasaje o varias veces ese pasaje, eh, leo toda la sección y si es un libro pequeño, pues leo todo el libro, ¿verdad? Puede ser un profeta menor, un ejemplo, leo todo el libro. Si es cartas como Filipenses, Colosenses, Efesios, ¿verdad? Timoteo, Tito, leo toda la carta, por lo menos 3 veces para poder tener un conocimiento o una observación correcta. Esto es como volver a ver la escena, ¿verdad? Volver a observar, volver a observar. Y si ustedes se dan cuenta, regresando a la ilustración de los investigadores, regresan otra vez, vuelven otra vez, revisan fotos, vuelven a ver fotos o regresan a la escena de nuevo varias veces a volver a observar porque puede ser que se les pasó algo. Entonces, lo importante, en resumen, hay que leer. Hay que leer muchas veces lo que se va a estudiar. Y eso nos va a ayudar a poder tener un panorama general. Nosotros vamos a leer la carta a los filipenses, ¿verdad? Ese va a ser nuestro trabajo. Ya en el final de la clase hoy es bastante corta, entonces vamos a ver qué van a leer y cómo va a ser la tarea de esta semana. Pero nuestro libro, Filipenses. Observaciones generales. ¿Recuerdan que vimos dos cosas? Lecturas iniciales y observaciones generales. Y de eso trata lo que hoy vamos a hacer y lo que vamos a trabajar. Observaciones generales. Rudyard Kipling dijo, tengo 6 siervos fieles, quienes me enseñaron todo lo que yo sé. Sus nombres son quién, qué, dónde, cuándo, por qué y para qué. ¿Sí? Entonces, la observación, ¿verdad? La observación general tiene que ver con hacer preguntas al texto, ¿verdad? Con aprender, ¿verdad? Al leer el texto varias veces, yo voy a poder responder a cosas como quién escribió el libro, de qué se trata ese libro, dónde están las personas ubicadas, por lo menos lo que el libro me dice, cuándo sucedió esto, por qué pasó esto y para qué, ¿no? Es claro entender que no todas las 6 preguntas siempre se responden. A veces sí, a veces no, pero definitivamente al hacer la observación, uno va a poder responder la mayoría de ellas. Entonces, en la observación, ese es nuestro trabajo, poder ver, poder observar. Antes recuerden de interpretar, ¿verdad? Nosotros vamos a tener observaciones generales, vamos a ver todo el contexto, vamos a tratar de leer y de releer para poder comprender de qué trata el libro, de qué trata la sección o de qué trata el pasaje. Entonces, estos dos pasos pueden ser tediosos, ¿verdad? Si lo quieres ver de una u otra forma, pero son súper importantes porque me ayudan a comprender el texto, me ayudan a comprender el texto, a entender de qué se trata. Yo he cometido errores que de pronto predico algo y por no haber leído o enseño algo o comparto X escritura, pero por no haber hecho a conciencia la lectura inicial y la observación general, adelante está otro versículo que explica mejor lo que el versículo que yo cité dice. Entonces, eso pasa, esos errores se cometen al no tener esa observación general del texto. Entonces es muy importante estas 6 preguntas. ¿Quién y quiénes? ¿Quiénes son estas personas que actúan, que habla? ¿Quién actúa, quién habla? ¿Quién es el autor? ¿A quiénes describía? Esas son las preguntas que vemos acá. ¿El qué? ¿Qué está pasando en el texto? ¿Qué dice el texto? Los términos, ¿verdad? Que utiliza. Cuando se habla de términos, quiere decir las palabras.
¿verdad? Un estudio de términos, lo vamos a ver más adelante, es un estudio de una palabra, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra compasión, es un estudio de términos. Entonces, en ese qué uno puede aprender, pues, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Cuáles son los términos que usa? ¿Cuáles son las relaciones lógicas que tiene que ver con esas palabras tan importantes que son las conjunciones, ¿verdad? El para qué, el entonces, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos aprender. Entonces, el qué me va a ayudar a entender qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando? El dónde estaba el autor cuando escribió. A veces no lo dice, a veces no. A veces el texto es claro, a veces no. ¿Dónde estaban los destinatarios? A veces lo dice, a veces no. Pero es importante hacer la pregunta, porque esa respuesta nos puede dar una interpretación correcta o una interpretación incorrecta. Entonces es una pregunta importante. ¿Dónde sucedieron estos eventos? ¿Verdad? ¿O cómo era ese lugar? ¿Verdad? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo era ese lugar? Entonces el dónde es importante. Un ejemplo, la carta a los filipenses. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta? En la cárcel. Correcto. El saber eso le da un gran sentido a Filipenses 4:4, cuando dice, alégrense. Cuando dice Filipenses 4 también creo que dice que él se contenta en toda situación. El saber dónde estaba el autor, en este caso Pablo, le da un gran sentido, obviamente, a esas palabras. Esas palabras ya no son frías, ya no son clichés, no, son palabras que vienen de un hombre que está preso, que está en una cárcel con muchas incomodidades. Entonces, ese dónde provee a veces mayor entendimiento o profundidad, ¿verdad? En esta circunstancia o en esta situación. Entonces, el dónde es una pregunta que a veces podemos, como les digo, responder, a veces no la podemos responder, pero es importante hacerla. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo fue escrito? ¿En qué época sucedieron los acontecimientos descritos? ¿Cuáles eran las circunstancias políticas y sociales? ¿Dónde cae este pasaje en el panorama de la historia bíblica? El cuándo a veces es una pregunta que el texto no lo puede decir y a veces no, ¿verdad? Un ejemplo, Isaías 6, ¿verdad? Esa parte donde Isaías ve al Señor, donde está esa maravillosa parte de Santo, Santo, Santo. Isaías dice, ¿cuándo está eso? ¿Verdad? En el año de la muerte del rey Usías. Entonces él está dando un contexto, en qué época, qué sucedió. Entonces hay algo ahí, hay un evento. Entonces ese cuándo, como les digo, a veces podemos responder como cualquier pregunta, pero es importante hacerlo. Es muy, muy importante hacerlo y eso es fundamental, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra de Dios. ¿El por qué? ¿Por qué fue escrito? A veces el mismo texto utiliza esa palabra. Ese por qué, la Biblia está llena de por qué, ¿verdad? Pero de por qué se hizo, ¿verdad? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Entonces, eh, también vamos a poder responder ciertas cosas. ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué Jesús dijo a esa mujer? ¿Verdad? Que cómo le va a quitar el pan a los hijos para dárselo a los perros. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús fue tan duro? ¿Por qué Jesús le dijo a María cuando ella le llegó a decir, hijo, ahí convierte el agua el agua en vino, y él le dijo mujer? ¿Por qué no le dijo madre o por qué no le dijo mamá? ¿Por qué le dijo mujer? Son preguntas, a veces no las vamos a poder responder, pero después en las otras partes de la observación, pues nos da un luzazo. Yo tengo que investigar esto, ¿verdad? Yo tengo que investigar esto. Nuestra Biblia debería de estar llena de signos de interrogación en las orillas. Esto lo tengo que investigar después, ¿verdad? ¿Por qué dijo esto? ¿No? Tengo que
investigarlo. A veces ahí mismo lo dice, más abajo está, ¿verdad? Pero a veces no. Pero es importante la pregunta. Y la otra es, ¿para qué? ¿Qué implicación tenía en mente el autor con este pasaje? ¿O qué necesidad o situación en los destinatarios trataba de enfrentar? O sea, ¿para qué? ¿Para qué escribe esto? ¿Para qué habla de esta manera? ¿Verdad? Hay un motivo, hay una razón por la cual Pablo escribe la carta a los filipenses. Hay un para qué él escribe, ¿sí? ¿Para qué él escribe? Entonces, es importante hacer esas preguntas. Entonces, vemos que esas preguntas nos ayudan y nosotros al hacer esa observación tenemos que hacérnoslas. Como les digo, a veces vamos a poder responderlas con el mismo pasaje y a veces no, ¿verdad? Pero tenemos que tener la duda. Si yo no sé la razón, pues es algo que tengo que investigar en las otras partes cuando ya vaya a ver el contexto, por un ejemplo, el por qué dijo Isaías, ¿no? El cuándo, ¿no? De la carta. ¿Por qué menciona eso? ¿Por qué habla exactamente de eso? De la muerte de un rey. ¿Por qué da esa fecha? ¿Cuál es la razón? ¿Era una manera? ¿Era una forma? ¿O hay algo? Bueno, eso lo voy a investigar, voy a buscar, eso lo voy a hacer cuando vea el contexto o lo voy a ver cuando vea los aspectos históricos, culturales o políticos. Ahí voy a poder responderme esa pregunta que en la observación me hice y la propia observación general no me respondió. ¿Ok? Bueno, eso es lo que les tenía preparado para hoy. Y aquí está la tarea. ¿Qué es lo que les pido? Vamos a leer toda la carta a los filipenses. En esta tarea lo vamos a hacer de una vez, nada más. Vamos a leerla una vez de corrido, ¿verdad? La carta ustedes se tienen que sentar un día y leerla una vez de corrido. ¿Ok? Eso va a ser en esta tarea. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer un exégesis. Ya cuando ustedes hagan su exégesis, ahí es donde ustedes van a tener que volver a leer Filipenses varias veces y volver a leer su pasaje por lo menos 6 veces. Pero en esta tarea lo que queremos aprender es a observar. Entonces yo les pido que ustedes lean la carta a los filipenses una vez de corrido. No va a funcionar si ustedes leen hoy 2 capítulos, mañana otros 2 capítulos. No va a funcionar. Mucho menos si hoy leen uno, mañana otro. No va a funcionar. Es necesario que ustedes lo puedan leer todo de corrido, ¿sí? De corrido. Es muy, muy importante, ¿verdad? En una segunda lectura, escriba un documento con las observaciones importantes que encuentra en cada capítulo. Entonces, van a empezar a leer en una segunda lectura en la cual ustedes ya van a hacer su tarea, ¿verdad? Ya en la segunda lectura ustedes tienen que tener su computadora en la mano, ¿verdad? Ya tienen que estar leyendo el capítulo e ir anotando cada una de las cosas que ustedes observan, ¿verdad? Que vale la pena resaltar. Algunas pueden ser dudas, algunas pueden ser simplemente observaciones. Un ejemplo es como este, un ejemplo, observaciones de Filipenses 4, versículo 1. Pablo expresa su amor por los filipenses y los anima a estar firmes en el Señor. Versículo 2. Pablo hace un llamado a la unidad de Evodia y Síntique que tenían un conflicto, ¿verdad? Ahí estaban peleando estas doñas, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿no? Número 3, Pablo pide a un hermano que medie a la reconciliación entre estas hermanas. Mira, qué interesante esto en el capítulo 4, ¿verdad? No solamente hace el llamado a estas dos hermanas a que se reconcilien, sino pide a un hermano que se meta en el conflicto para poder ayudarlas. Número 4, Pablo insta a los filipenses a estar alegres en el Señor siempre. Así de sencillo, tienen que hacerlo con cada uno de los capítulos. Observaciones de Filipenses 1
y ustedes no tienen que escribir algo de todos los versículos. Yo sé que aquí aparece versículo 1, 2, 3 y 4, porque hay observaciones importantes en esos 4 versículos, pero ustedes no tienen que hacerlo de cada versículo. Si un versículo no tiene una observación sobresaliente o que tenga una consideración importante, no lo tienen que poner, sino de los que ustedes consideran. Ah, este es importante. Miren, esta observación es importante. Aquí me genera una duda, y si hay una duda, poner, ¿por qué Pablo dijo esto? ¿Por qué Pablo habló de tal manera? ¿Verdad? Es una duda, es una observación que en la observación generó una duda fuerte, ¿verdad? Y que hay que tenerla ¿para qué? Para que en las siguientes etapas uno pueda investigar de qué trata esto, qué tiene que ver esto, qué es. Entonces, básicamente es eso. Entonces, recapitulando, ¿qué aprendemos hoy? La importancia de no leer a lo loco, ¿sí? De no leer a lo loco, de no estar solamente leyendo por leer, no, sino el estudio bíblico tiene que ser pausado, tiene que ser ordenado, tiene que ser un estudio que se hace tranquilo, ¿verdad? Con mucha observación. Recuerden, somos investigadores. Somos investigadores. Estamos acá investigando. Queremos conocer lo más que se puede. ¿Sí? ¿Alguna observación? Tiene que ver tal vez con alguna palabra. ¿Verdad? Pablo utiliza acá la palabra tal, ¿verdad? Contentamiento. Ok, bueno, ese tal vez cuando ya hablemos, si ese es tu pasaje, si de un ejemplo ese va a ser uno de tus pasajes, pues ahí vas a poder decir, ah, no, pues tengo que investigar este término, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento es leer Filipenses de corrido una vez y en la segunda relectura empezar a hacer sus observaciones. Amén. Bueno, esto es lo que les tenía para hoy. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Buenas noches, Pablo. Yo tengo una duda. Gracias por la clase. Creo que sí está bien interesante eso. Solamente una pregunta. ¿Será válido, como usted no lo dijo, pero será válido que uno pueda empezar leyendo la introducción del libro? Usted sabe que, por ejemplo, algunos libros tienen una introducción, ¿verdad? Que más o menos le da el esquema y ahí le dice eh, una reseña, ¿verdad? Aparte de darle el esquema, el bosquejo de la lectura, sobre todo las cartas creo que lo tienen, y en el Viejo Testamento, ahí hay algunas Biblias que lo traen, que explican cuándo fue escrito, por qué fue escrito. Entonces, no sé si eso de repente nos puede predisponer, ¿verdad? A la lectura. No sé si es aconsejable o no. Esa era mi pregunta, mi observación. Gracias. Las introducciones a los libros de la Biblia son grandes herramientas, ¿verdad? Son de mis herramientas favoritas, ¿verdad? Y hay de Biblias a Biblias, pero hay Biblias que se esmeraron en la introducción. Pero en esta parte creo que es mejor realizar primero la observación y ya luego nosotros vamos a poder ya ir a las introducciones, ¿verdad? Hay otro tipo de libros que se llaman manuales, ¿verdad? Que básicamente no es un estudio eh, puntual de cada versículo, sino es una guía de cómo entender mejor el libro. También son buenas herramientas. Pero en este caso, lo mejor es primero hacer la observación, ¿verdad? Ya cuando empezamos a hacer el estudio, pues sí vamos a requerir un ejemplo. ¿Cómo yo voy a saber dónde empieza una sección y dónde termina? ¿Verdad? A veces no tengo esa habilidad, a veces el ojo lo puede ver, a veces es claro, a veces la misma Biblia me lo enseña, pero a veces los títulos de la Biblia y los capítulos de la Biblia son engañosos, ¿verdad? Un ejemplo, a mí me tocó compartir una clase hace 2 semanas sobre Romanos 14. Entonces me pidieron para unos maestros,
de aquí de la iglesia, ¿verdad? Entonces me dice, comparta, te toca Romanos 14. Pero cuando yo revisé los bosquejos y revisé Romanos 14, terminaba en el 15:13, ¿verdad? Entonces yo no podía predicar solo el 14, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pasaje termina en 15:13, ¿verdad? Ahí la división estuvo como mal hecha, ¿verdad? Porque recordemos que esas divisiones fueron hechas por hombres. Entonces yo pues expliqué, miren muchachos, yo voy a terminar hasta el 15:13 por esta razón. Entonces eso obviamente lo puede ver uno a simple vista o con las relecturas, pero a veces esos índices nos ayudan. Entonces en su momento va a ser algo que nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Para poder saber cuáles son las secciones que necesitamos estudiar, ¿verdad? Pero buena pregunta, como siempre, Lorena. Gracias, Pablo. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Hay trabajo que hacer esta semana, es importante ahí que lo podamos realizar y que podamos ir esforzándonos y primero Dios, pues, todo va a salir súper bien, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en contacto. Cualquier duda, me avisa. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo.